Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí». Jesús le respondió: «Por ahora, déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia». Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Mateo 3, 13 al 17. El Señor le da otro sentido a la práctica del bautismo de Juan, pues él no tenía necesidad de arrepentimiento de pecados, pero su insistencia es que conviene que cumplamos toda justicia. La palabra griega escrita para conviene es prepo, que quiere decir corresponde o es importante, que goza de gran prestigio, es apropiado. Y la palabra para cumplir es pleró, que significa completar o llenar. Es como si en su plan de redención estuviera una lista de pasos que debía cumplir para alcanzar su propósito. Aquí Jesús convence a Juan de hacerlo porque es apropiado que se complete toda justicia. La palabra en griego escrita es dikaiosune, que traduce equidad, cuyo significado en nuestro idioma es cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. El Señor nos enseña su plan de redención. Si hemos convenido que el bautismo de Juan es el símbolo de la resurrección por la condenación en el diluvio en tiempos de Noé, Jesús se sumerge para representar a aquellos que en las aguas perecieron, resucitándolos al levantarse de las aguas, y equitativamente le da un nuevo sentido al acto, simbolizando ahora su muerte y resurrección. Pablo escribió: «Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos». Colosenses 2, 12. Dos cosas erradas al enseñar el bautismo. Una es que la religión universal decidió practicarla en niños, reemplazando el antiguo rito judío de la circuncisión y de la presentación en el templo. Leyes prescritas por Moisés en el libro de Levítico, capítulo 12, donde se establecen las normas judías de la circuncisión, la purificación por el parto y el rescate, cumplidos igualmente por el Mesías, porque es necesario que se cumpla toda equidad. En Lucas se nos cuenta: cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor: todo primer hijo varón será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tórtolas o 2 palominos. Lucas 21, 24. La religión universal unió estos ritos en uno. La ley mosaica establece que un hijo, el que abre matriz, el primogénito de los humanos o de los animales, era consagrado a Dios. Pero el ser humano podía ser rescatado entregando, en este caso, un par de tórtolas o 2 palominos, ya que no había la economía para entregar un animal más grande. Pero
Pero pues aquí nosotros tenemos que tener un proceso de maduración en el entendimiento de estos conceptos, pues la verdad es que el uso del agua para purificar es un factor común en muchas religiones profesadas en el mundo. En la cultura judía se usaban los ritos de lavarse las manos o lavarse los pies y la inmersión total como actos de estricto cumplimiento señalados en la ley de la Torá. Hay días específicos en donde había que ir y hacer el rito de la inmersión en el agua. Y el lavamiento de las manos era un rito que se hacía todos los Shabbat. Y en fin, la otra es la idea de que el bautismo es para perdón de pecados. Como lo hemos visto, Jesús le da otro significado, ya que él recibe el bautizo de Juan para completar toda la ley del Tanaj y la tradición. Pero cuando el Mesías es crucificado, el perdón se obtiene por el derramamiento de su sangre. Hay que entender eso. Es el proceso de fe que nosotros recibimos al entender que la redención solo se obtiene por la sangre derramada en la cruz. No hay nada más que podamos hacer, ningún otro rito, ningún otro acto, ninguna otra obra nos puede dar la posibilidad de la vida eterna. La carta a los Hebreos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Hebreos 9:28. Como dice el apóstol Pedro, el bautismo es un símbolo que públicamente muestra la petición a Dios por una buena conciencia, pero no nos salva si no está acompañado de la fe en la resurrección de Cristo. Primera de Pedro 3:21. Jesús utiliza muchas veces la palabra diakosune, refiriéndose a todo aquello que ha sido señalado por Dios para que sea reconocido y obedecido por los hombres. La ley escrita en los corazones y mentes de los que creen. Pablo nos anima usando esta misma palabra, pero refiriéndose a la gracia inmerecida de Dios. Él dice: al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Y esto nos aclara el propósito de Jesús. Él cumplió con todo lo señalado por Dios y por eso el mensaje al salir de las aguas. Mateo usa la palabra eudoqueo, que significa agradado, acentuando la buena disposición y la libertad de una intención de hacer lo que es bueno. En palabras humanas, desde el cielo se escuchó: este es mi Hijo amado, quien hace todo para agradarme. Este es el mensaje, la buena noticia, que no importa lo que hagas si lo haces para agradar a Dios. Si lo que haces lo haces para cumplir con los requisitos religiosos, entonces te sales del propósito y en lugar de causar agrado, el Padre se va a chocar. Te vas a hacer molesto al Padre. Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, 1 y 2. Ora conmigo. Señor, enséñame a hacer tu voluntad y que mi manera de vivir te agrade. Que yo sea luz para el reino de los cielos y que otros vean el ejemplo en mí, para que ellos también deseen agradarte. Que lo que haga, Señor, sea acompañado de una conciencia limpia y un deseo sincero de complacerte y hacer tu voluntad. Gracias por tu amor derramado en la cruz. Gracias por perdonarme mis pecados y redimirme para vida eterna. Espíritu Santo, guíame a hacer lo que a Dios le agrada y así demostrarle mi amor todos los días. En Cristo Jesús. Amén. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.